Buenas noches. Da mucho gozo verles, mucho gozo. Así que vamos entonces todos desde casa y los que estamos aquí presentes, conectarnos con la enseñanza, con lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta noche. Así que mi invitación es que tenga su Biblia en la mano. Y vamos a ver aquí en el auditorio cuál es la Biblia más rápida del oeste. ¿Sí? Vamos a tener varios textos bíblicos y los vamos a leer todos. Así que todos listos, manos a la Biblia. Vamos entonces a leer nuestros textos. Y comenzamos. En pantalla aquí les vamos a presentar nuestros textos bíblicos y vamos buscando Lucas capítulo 22 versículo 40. ¿Cuál es la Biblia más rápida del oeste? Van para que me ayuden leyendo. En Lucas 22, en el versículo 40. ¿Ya estamos allí? ¿Sí? A ver, David, te bajas el tapabocas y lees con voz fuerte. Te escuchamos. Y allí en casa, conectaditos. Allí les dejo, oren para que no sean la tentación. Ahí les dejo, oren para que no entren en tentación. Gracias, David. Muy bien, ahora nuestro siguiente texto, primera carta a los Corintios, capítulo 14, el versículo 15. ¿Quién lo tiene ya? Allá atrás está la Biblia más rápida del oeste. 14, 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Muy bien. Ahora, Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene Efesios 6, verso 18? Ok. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con súplicas y acción de gracias. Así que seguimos con Nehemías capítulo 1, versículo 4. ¿Quién lo tiene para leer? Ya se acabaron las Biblias rápidas. Ok, vamos entonces a mirar allí, de Nehemías, pastor. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ok, oré y ayuné. ¿Estamos atentos a los textos que hemos venido leyendo? Lucas 22, 40, Jesús le dice a los discípulos, velad y orad. En 1 Corintios, Pablo dice que oremos en el Espíritu y con entendimiento. En Efesios 6, 18 dice que oremos en todo tiempo. En Nehemías 1, 4 dice que se dio cuenta de una mala noticia y se dispuso en oración. Y en Jeremías 29, el verso 12 al 14, dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Ahora, miramos entonces, por último, Ageo capítulo 1, versículo 7. ¿Quién lo tiene? ¿Quién ya llegó a Ageo 1, 7? Allá está nuestra querida Dora. Ageo capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Muy bien, muy bien. Según estos textos bíblicos que hemos leído aquí presentes y los que están en casa, entonces, ¿de qué será que vamos a hablar hoy? ¿De qué?
de la oración. De esto vamos a hablar hoy, de algo tan importante, algo fundamental en la vida de los creyentes. Si de verdad hemos creído en la obra de Jesucristo, entonces somos llamados a una vida de oración. Pero entonces, ¿qué es la oración? ¿Cierto? Porque algunos vienen de escuelas diferentes. Cuando digo esto, quiere decir que venimos de iglesias distintas y hoy nos encontramos aquí congregados con comunidad de fe. Pero ¿cómo nos enseñaron a orar? ¿Cómo fue que aprendimos a orar? Eso es lo que vamos a mirar entonces hoy acerca de la oración. Resulta de que cuando uno lee la Escritura, uno se da cuenta que siempre, para tener comunión con Dios o una buena relación con Dios, siempre hay una excusa. ¿Le ha pasado? Siempre hay excusa para incrementar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y resulta que la oración es como esa llave que abre los tesoros del cielo. Eso es la oración. ¿Qué es la oración? Es esa llave que abre las puertas del cielo. Es esa llave que nos conecta al lugar donde nos encontramos con el Señor. Pero el pueblo siempre manifestará la excusa. ¿Por qué no oramos como deberíamos de orar? Entonces el pueblo, cuando uno lee la Escritura, se encuentra que entonces si estaban cautivos, porque estaban cautivos. Si ya tenían libertad, porque tenían libertad. Si estaban pasando situaciones difíciles, por eso no tenían una buena relación con Dios a través de esa comunión, de esa oración. Pero también si tenían hambre, si estaban llenos, si estaban contentos, porque estaban felices. Todo era un motivo para estar como lejos de lo que era la presencia o la comunión con Dios. Todo es un motivo. Entonces, si hablamos hoy, ¿cuál es la excusa? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué nos cuesta tanto incrementar esa comunión con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto incrementar en esa relación con Dios? Porque entonces estamos cansados, porque entonces estamos ocupados, porque entonces mucho trabajo, porque no hay trabajo, porque se casó, porque es soltero, porque tiene, porque no tiene, y siempre va a haber una excusa. Siempre. ¿Sabe usted que como creyentes el tema de la oración va a tener mucho impedimento? Va a tener siempre ese tropiezo. Pero aquí es donde necesitamos ser valientes, diligentes, disciplinados para poder incrementar cada día nuestra comunión con Dios. Porque la oración es esa conexión con nuestro Creador, es esa conexión con nuestro Salvador. Y si usted dice que ha creído en Jesús y en su obra, entonces, ¿por qué me cuesta tanto conectarme con Él en oración? En Lucas capítulo 22, versículo 40, Jesús le dice a los discípulos: velad y orad. Haga el que tiene hacia su lado, porque como no le puede hablar, hágale así: velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Sabe usted que la Biblia nos habla en Santiago de que cada quien es tentado de acuerdo a las concupiscencias de su corazón? La Biblia nos enseña que la tentación siempre va a estar ahí. Pero ¿cómo podemos contrarrestar esa tentación? Si logramos tener una comunión con Dios, una relación verdadera con nuestro Padre Celestial. Entonces, la oración, ¿qué es? Fundamental. Porque cada quien es tentado de acuerdo a lo que hay en su corazón. Pero si tenemos esa conexión con Dios en oración, Él nos va a ayudar en esa debilidad. Él nos va a fortalecer y hasta nos va a anticipar lo que puede suceder. Usted puede llegar a experimentar eso, porque Dios nos ama y Él no va a dejar que nos conduzcamos hacia un hueco profundo y que no nos avise.
Pero cuando no hay una verdadera vida de oración, el espíritu es como si estuviera dormido. Es como si no se diera cuenta de las cosas. En 1 Corintios, cuando Pablo da el consejo que oremos en el espíritu, pero que también oremos con conocimiento. No podemos creer que orar consiste en las muchas palabras. ¿Usted había pensado de pronto eso allá en casa? ¿Habías de pronto considerado que el mucho hablar entonces es la oración? Y entonces usted empieza a orar. Y habla como un loro, y habla. Ay, van apenas 15 minutos. Bueno, voy a ajustar 30. Bla, y no sabe ni lo que dice. Porque orar no es para cumplir un tiempo. La oración es ese vínculo entre el Padre y sus hijos. Es un vínculo, es donde incrementamos nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, debe ser un tiempo que debemos de considerar como algo muy importante y muy valioso. Contándoles una anécdota aquí, que una persona manda un audio de intercesión y a veces nos creemos que porque hablamos duro, hablamos mucho, esa es la intercesión, la guerra espiritual, pero no estamos escuchándonos a nosotros mismos de qué estamos hablando, qué estamos diciendo. Porque una persona me manda un audio y en ese audio está diciendo algo incoherente, algo incorrecto. Entonces yo tengo que llamarle la atención y decirle, por favor, ubica este audio en el minuto tal y escúchate lo que estás diciendo. Eso es incorrecto, porque en lugar de echar fuera, los estaba posesionando y en el nombre de Jesús. Dijo que todo lesbianismo y homosexualismo se entronaban en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué dijo eso? Porque no le prestó atención a lo que estaba diciendo. Orar no son las muchas palabras. Orar no es el tiempo que usted dice, hoy oré 30 minutos. Pero esa oración, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la motivación, la intención? ¿Qué fue lo que soltaste en ese momento? Tenemos que escucharnos cómo estamos orando. Es importante que oremos en el espíritu, pero que también oremos con el entendimiento. Ayer orábamos con el pastor y estábamos orando ahí por la mañana, y entonces el Señor puso en mi corazón el Salmo 133. Y yo empecé a orar según el Salmo 133 y empecé a orar por el pastor primero, y yo le tomé su mano y decía, Señor, Él es la cabeza. Él es la cabeza, Él es el sacerdote. Que entonces, Señor, todo lo que tú estás derramando sobre Él, sabiduría. Y empezaba a orar. ¿Qué era mi deseo? Que bajara sobre Él. Y le decía, Dios, tu palabra dice que eso mismo desciende hasta el borde de las vestiduras, cada uno de las familias de la iglesia. Y así, orando con Él, entendimiento. Tomando un texto bíblico y llevándolo en el clamor y en la oración de una forma correcta. Aquí viene un dato bien importante. Cuando usted se dispone a orar, lo primero que usted debe de hacer antes que ponerse a bla, 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 es leer la escritura. Es lo primero que debemos hacer. Allá en casa, tome apuntes. Lo primero que hay que hacer antes que empezar a hablar es leer la palabra de Dios. Los que tienen la disciplina para leer la palabra de Dios ya saben qué capítulo, qué libro, ya saben a dónde ir. Y Dios, en su gran amor y en su infinita misericordia, ¿qué va a hacer? Él te va a hablar a través de esa lectura. Y luego que hayas leído y hayas recibido de Dios esa lectura, empiezas a orar conforme a lo que has leído. ¿Qué leíste?
Entonces empieza a meditarlo. Oremos en el espíritu, pero también oremos con el entendimiento, no como loquitos. Porque Dios conoce los corazones, Él sabe la condición en la que nos presentamos delante de Él. Pero Él sabe si estamos presentándonos solo por cumplir, en afán, con ansiedad, o nos estamos acercando porque sabemos que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Si sabemos que Él promete oír la oración que estamos haciendo. En Efesios 6:18 se nos recomienda, se nos aconseja orar en todo tiempo. ¿En cuánto? Media hora, 10 minutos, todo tiempo. Pero orar en todo tiempo no significa orar en cualquier parte. Por ejemplo, usted se levantó, corrió y se organizó, corrió por esa cocina, empacó coca, se organizó y salió corriendo. Y entonces el bus la va a dejar y usted corre. Y mientras va en el bus, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, y ese bus se sacude y usted ahí sacudiéndose. O ese metro bien apretado y usted tratando de guardar el protocolo. Señor, yo pongo este día en tus manos. ¿Usted se imagina eso? No, que agite. Que agite. Pero a veces a ese nivel hemos dejado la oración. Voy a cumplir. Ya oré y cómo. ¿Con qué actitud? ¿Con qué disposición yo hice mi oración? Está bien orar en todo tiempo. Y la verdad, yo voy en un bus y si voy sola, yo voy orando o pensando, considerando cosas. O si recuerdo un texto, o estoy diciéndole al Señor algún asunto. Sí, en todo tiempo y en todo lugar. Pero es importante que el creyente que quiere ser victorioso separe un tiempo especial en quietud. Es importante separar ese tiempo en quietud. Si bien usted puede orar en el bus y Dios lo escucha, claro, yo no digo que no. Usted puede ir en el metro y Dios lo escucha. Usted está en su trabajo y Dios lo escucha. Pero no es lo mismo un tiempo de oración en la quietud, de aquietar el alma, el espíritu, aquietar la mente, aquietarte y considerar los caminos del Señor. Y poder considerar ese tiempo como un tiempo de tesoro, un tiempo preciado. Ese es el tiempo más productivo en la vida de un creyente. No en los afanes de la vida. No en los afanes. Oremos en todo tiempo, sí. Oremos en el Espíritu, sí. Pero es importante la quietud. Y que usted diga, este es mi tiempo con Dios. Este es mi tiempo con el Señor. En Nehemías capítulo 1 leíamos que cuando él se enteró de una mala noticia, no se fue corriendo a chismosear por allá a ver qué pasa. Ay, vení, contame. No, él dice que él inmediatamente se puso en actitud de oración y de ayuno. Sí, así. Esa fue la actitud de Nehemías. Y si usted lee Nehemías, usted se da cuenta Dios cómo escuchó su clamor y le dio todo lo que necesitaba para llevar solución a esa situación. La oración es fundamental en la vida del creyente, pero del creyente que quiere ser realmente victorioso. Acuérdense, debe de sacarse un tiempo en quietud. Usted lo debe de disponer, usted debe de prepararse para eso. Pero llegamos a Ageo capítulo 1 en el versículo 7. Y es la palabra que hoy Dios pone en nuestros corazones. Así te dice el Señor Todopoderoso. Reflexiona sobre tus caminos. Medita en tus caminos. Reflexionemos. ¿Cómo estamos orando? ¿Qué es la oración? Reflexionemos en eso. ¿Qué es la oración? ¿Sabe? Disponernos en ese tiempo de oración a Dios tiene que ver con inclinar el corazón a su Creador. Donde tú no vas allá, dame, haz,
Señor, haga esto, como queriendo torcerle el brazo a Dios. Señor, hágalo. Deme, me. Esa oración del esa oración produce angustia, porque esa oración no te va a poder ejercitar la fe, no te ayuda a ejercitar la fe. Porque primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice, esta es la confianza que tenemos, que si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Por eso el consejo que les doy en esta noche, antes que ponerte a orar, lee la Biblia. Ten la disciplina de dónde vas y qué sigue. Que Dios ahí va a tener una palabra para ti. Dios ahí se va a manifestar de una manera preciosa. Dios ahí se va a glorificar de una manera hermosa. Y entonces vas a orar de acuerdo a lo que ya recibiste de Dios. Y te vas a dar cuenta cómo cambia tu vida de oración. Ya tu vida de oración no es un cumplir. Ahora la vida de oración tuya es un deleite. Es un deleite porque ¿qué es la oración? La oración es un tiempo de contemplar su presencia, de contemplarlo, de adorarlo, de exaltarlo. Pero muchas veces, voy a colocarlo entre comillas, perdemos nuestro tiempo en esa oración. Porque en lugar de deleitarnos en su presencia y en lugar de ocuparnos de su presencia, de llenarnos en Él, estamos más preocupados si Él va a contestar o no mi petición. Acuérdese, Señor, que usted va a cambiar a mi esposo. Acuérdese, Señor, que usted va a cambiar a mi hijo. Acuérdese, Señor, que tengo necesidad de ese empleo. Acuérdese, Señor, que necesito. Porque en Mateo dice que nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenemos necesidad. ¿Es así o no es así? Deme un amén si es así o no es así. La Biblia dice que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Pero cuando nosotros entendemos el secreto de la oración, usted tiene acceso a todas las riquezas que Dios promete. Usted tiene derecho a todas las riquezas del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque usted es de los que se deleita en comunión con Dios. Eso es la oración. No es un tiempo por cumplir. No es un tiempo donde estoy solamente esperando a ver Dios, Señor, acuérdese pues, acuérdese. No, es un tiempo donde usted le dice, Señor, tu palabra dice. Y yo creo en ella, yo oro en esta palabra, Señor. Ustedes saben por lo que hemos pasado este tiempo, como familia, todo lo que hemos tenido que sufrir, digámoslo así. Y en mi tiempo más oscuro, donde yo realmente ya no tenía deseos de orar como lo hacía antes. Y yo tengo que decirles algo, y es, a uno le cuesta aceptar que está declinando. A uno le cuesta aceptar eso. Si usted está declinando en su tiempo de oración, pida ayuda, hable. Busque su líder, dígale, líder, ayúdeme, yo estoy mal, no tengo ganas de orar, no estoy leyendo la Biblia, ayúdeme. Pero busquemos ayuda. Lo pensé mucho, la verdad, pero un día me decidí a escribirle a mis amigas, las líderes de la iglesia. Lo pensé demasiado, varias veces lo escribí y lo borré. Porque yo decía, ¿cómo le digo a ellas que estoy mal y que necesito que oren por mí? Qué tremendo, ¿cierto? Cómo esa mentira llega a mi mente que yo no podía pedir ayuda. La pastora diciendo que no es capaz de orar, que no quiere leer la Biblia, que no tiene ganas de nada. La pastora. Pero yo le pedí, Señor, ayúdeme a ser honesta también. Y escribí. Y le escribí a mis amigas, las líderes. Y les dije, por favor, oren por mí, estoy mal. Y todas empezaron a orar por mí, a cubrirme. Pastora, ¿cómo está? Pastora, ¿cómo va? Y se ocupaban de mí y eso me ayudó y me alentaba. Si usted se siente declinando en su vida espiritual, busque ayuda. Busque, hable. Busque quien ore con usted y por usted. A David le dijeron, estamos contigo y por ti. Y yo pude ver eso en mis amigas. Estuvieron conmigo y por mí. Y pudimos estar allí y de verdad siente uno esa fortaleza.
Y me llamaban, ¿cómo está? Yo fortaleciéndome, porque no es fácil. Porque la oración es tan preciosa y tan poderosa que es a la que más obstáculos tiene. ¿O no le ha pasado? Usted dice, yo me comprometo, Señor, a orar más. Y no pasa. No sucede. Pero le quiero decir esto. Su calidad de oración, su calidad en la oración es la evidencia de cuánto realmente tú necesitas a Dios. Tu calidad en la oración es la evidencia de cuánto realmente necesitas a Dios. Y se los voy a explicar. Porque usted dice que Dios es prioridad en su vida y que Dios es el número uno. Pero no oramos cuando tenemos un proyecto. Y si oramos una vez, no oramos dos. Si usted va a hacer un proyecto, usted se le olvida que Dios es el primer socio en ese negocio. Entonces hay que consultarle, Señor, con esta persona, Señor, ¿quieres esto? ¿Cómo crees esto? Y Dios te va a dar dirección y te va a dar directriz, claro que lo va a hacer. Porque tu calidad en la oración muestra que tanto Dios realmente ocupa el primer lugar en tu vida. Tremendo. Porque a veces tenemos todo en primer lugar y Dios, se acaba el día y tú no pudiste conectarte con Él. No hiciste una conexión en relación con Dios. No hiciste conexión. Si dejas para orar al final del día, ¿será posible eso? ¿Cómo te sientes tú al final del día? Cansado, agotado, empiezas a orar y ya te estás quedando dormido, ya los ojos dan vueltas, ya las letras como que van y vuelven. La importancia de darle ese primer lugar a Dios. Si de verdad Dios es lo más importante en nuestras vidas, entonces nuestro primer tiempo debe ser para el Señor. Nuestro mejor tiempo debe ser para el Señor. Una oración de deleite, una oración de complacencia, donde aquietamos el espíritu. Si bien tenemos que orar en todo tiempo, hay que separar un tiempo especial para el dueño de nuestra vida y aquietarnos por un momento, aquietarnos, quedarnos allí. Stop. Estatua, quedarnos quietos y dejar que Dios entonces venga y ministre nuestras vidas. Y entonces Dios venga y te infunda fe. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso si tú lees la Biblia, entonces tú vas a saber cómo orar, y eso nos ha enseñado el pastor. ¿Saben? Realmente los tiempos de oración, y como dice Ageo, reflexionemos sobre nuestros caminos. ¿Cómo estamos viendo la oración? ¿Realmente la oración es fundamental en mi vida? ¿Realmente yo saco tiempos para alimentar mi relación con el Señor? ¿Realmente yo estoy inclinando mi corazón a Dios? Porque una oración bien enfocada, con la motivación correcta, entonces te lleva a ser un creyente que eleva oraciones fervientes, oraciones con intención. Tu palabra dice, Dios, tu palabra me dice, tu palabra me enseña. Y este tiempo donde yo decliné, donde yo llegué y la verdad llegué a sentirme tan mal que yo no era capaz de orar como oraba antes. Yo solamente me sentaba en mi sala y ya me quedaba ahí en un silencio delante de Dios. Y yo le decía, Señor, no sé qué decir, no sé cómo orar, no quiero y no, como que no quiero y no quiero. Y es esa lucha en la mente y en el corazón. Pero ahí en ese silencio no salían palabras, pero mi espíritu tenía que aquietarlo en el Señor. Y lo aquieté ahí, me quedé. Y Dios habló a mi corazón y me dijo que leyera Colosenses. Yo como que no quería ni siquiera leerlo, pero el Señor me decía, lee Colosenses. Y yo fui, me senté y leí Colosenses. Y yo quiero que vaya conmigo allí a Colosenses. Porque a veces creemos que Dios solamente habla en los mejores tiempos, y no. Dios quiere hablarnos en todo tiempo. Y ahí en Colosenses
siendo obediente a pesar de sentirme como me sentía. Eso fue hace poco. Y cuando leí todo Colosenses, ahí en el versículo 17 del capítulo 4, Dios me alentaba con su palabra. Cuando yo sentía que estaba tan declinada en mi vida espiritual, Dios viene y me da esta palabra y me dice: díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. 4:17. Si yo estoy tan mal, si mi vida está en un decline, pero Dios en su gran amor, conociendo mi corazón, conociendo mi condición, inmediatamente trajo una palabra que me levantó y que como mi corazón lloró, y yo lloré y lloré y lloré delante del Señor en ese momento, porque no había más que decir, no había nada más que hacer. Y yo le decía: Señor, gracias, gracias porque tú sigues confiando en mí, gracias porque tu propósito sigue en mí. Y eso me alentó para ir tomando más fuerzas y más fuerzas y más fuerzas. Pero en ese momento más oscuro, yo llegué a un momento. Les quiero contar el testimonio, porque muchos aquí están afligidos. Muchos allá en casa quizás dicen: no, yo de oración ya nada, no, nada. Yo soy creyente por inercia, porque no siquiera por relación con Dios. Pero Dios es misericordioso y Él no desecha los corazones que se humillan. Jeremías nos dice: orarás y yo te escucharé, porque vas a orar con todo tu corazón. Y es un tiempo de crecer en esa relación con nuestro Padre Celestial. Que cuando yo estaba en el momento más triste, más desolado, más oscuro, que yo dije: hasta aquí llegó Liliana. Y sabes, en oración estaba con mi esposo y estábamos ahí orando juntos, pidiendo a Dios que nos ayudara. Y yo recuerdo que en ese momento yo le dije al Señor, para mis adentros, yo no oré en voz alta, para mis adentros le dije: Señor, tú sabes que yo a ti no te pido señales, para mí no es necesario pruebas, porque yo sé quién es Dios para mí, y tu palabra es suficiente como señal de todo lo que tienes. Pero Señor, en esta mañana yo necesito que me des una señal, dame una señal de que realmente esto va a cambiar, que yo voy a salir de esto. Dame una señal de que todo esto va a mejorar, Señor, y que hay esperanza y que tú vas a hacer algo y que vas a... todo lo que uno le puede decir en ese momento. Pero yo le dije: Señor, te voy a poner esta señal como la forma de saber de que esto va a pasar y que todo esto va a estar bien. Y yo le dije: Señor, póngame un anillo. Deme, Señor, un anillo, como una señal de que todo esto va a estar bien, porque yo realmente estaba muy mal. Y sabes, sin más, en mi silencio lloré para mis adentros. Y sin más, mi esposo se levantó como un resortico, corrió y buscó las argollas y me puso la argolla. Inmediatamente. Dios no esperó más, sino que inmediatamente lo hizo. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque era un tema entre Dios y yo. Era un tema entre Él y yo, nadie más. Y Dios inmediatamente, eso no pasaron sino segundos para que Él se parara y fuera por ese anillo y me lo puso. Para mí eso fue suficiente y no le conté. En ese momento no le conté. Yo solo me puse a llorar y a llorar y a llorar. Y no quiero llorar en este momento. Pero ¿sabes algo? Para mí eso fue tan importante, porque es que es entre Dios y yo, es mi comunión con Él, es mi relación con Él, lo que realmente yo quería reconstruir y decir: Señor, yo te necesito a ti, y Él venir y a darme esa muestra de amor. Y no bastó con eso, porque yo quedé feliz, yo quedé completamente segura de lo que Dios iba a hacer, porque me puso la argolla. Yo no le dije más nada, solamente: gracias, Señor, gracias. Él ni siquiera lo supo. Cuando ya luego Dios, no siendo más que eso, me trajo un anillo físico adicional de mi argolla.
¿Y hace cuánto? 15 días de amor y amistad. Mi esposito llega con el ramo de flores y no solamente eso, sino que llegó con el anillo donde Dios hizo voto conmigo, yo hice voto con él. Y cuando llegó mi esposo con eso, yo sin palabras no le dije más nada, sino gracias, gracias. Y me fui a solas con mi Señor y le dije, Padre, gracias. Y no me lo voy a quitar, le dije, no me lo voy a quitar. Este anillo para mí es sumamente importante porque es como Dios dándome esa segunda oportunidad de que sí va a levantar mi vida, que la oración sí tiene efecto, que la oración sí causa un efecto en el corazón de Dios, pero también causa un efecto en mi corazón y que esto nos da seguridad. Pero cuando no tenemos la oración en el concepto correcto, hemos perdido tantas cosas, hemos perdido tanta riqueza de parte de Dios, la paz, el gozo. Porque una oración correcta, elevada al Dios Todopoderoso, con el deseo de tener esa comunión con Él, que no es una oración basada en peticiones, sino que es una oración basada en adoración, en rendición, en humillación. Es una oración llena de fe, de gozo, de gratitud. Y vuelvo y les digo, son oraciones fervientes, donde crea un vínculo con el Padre Celestial. Cuando no tenemos este tipo de oración, sino que nuestra oración es dame, quiero, ayúdame, por favor, entonces vamos perdiendo la intensidad. Nuestra oración va perdiendo sentido. Entonces, ya todo lo que hacemos está basado en esfuerzos humanos, porque no le estamos dando el primer lugar a Dios. Como no le damos el primer lugar a Dios, todo está basado en nuestra fuerza. Recuerda el pueblo de Dios. No se conectaba con Dios porque estaba lleno, porque tenía hambre, porque estaba contento, porque estaba triste. No tenía conexión con Dios ni relación con Dios porque estaba cautivo, porque estaba libre. Entonces todo era un motivo para alejarse de Dios. Pero hoy te quiero animar y decir, si inclinamos nuestro corazón, Dios escucha. Si inclinamos nuestro corazón, Dios escucha. Si utilizamos ese tiempo de oración más en complacernos, en contemplarlo, en que su presencia nos llena, nos satura. Había un cántico que yo casi que todos los días, ¿sí? Si te tengo a ti, lo tengo todo. De Marcos Brunet. Esa canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi corazón lloraba, gemía, pero yo decía, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. El corazón clama, el espíritu clama. Pero se requiere de tener un concepto claro de la oración, que es la llave que abre los cielos, es la llave que nos permite tomar las riquezas del reino de los cielos. Cuando la hacemos con la motivación correcta, cuando la hacemos con la actitud correcta, cuando nos tomamos el tiempo de adorarlo y exaltarlo. Si usted que trabaja tiene que madrugar para hacer la coquita, pues el almuerzo, organizar y dejar todo para poderse ir. Si tiene que elegir entre orar o barrer, ¿qué va a elegir usted? Que la casa se quede sin barrer, pero usted va a sacar su tiempo para orar al Señor y que Dios le dé la gracia para despertarse un poquito más temprano, para que sea el primer tiempo de deleite en el Señor. Y si usted tiene que irse a trabajar y eso, organícese, póngase listico, que no sea sino el tiempo con Dios de comunión, de adoración, esa relación que conecta con el Padre. Y ahora sí váyase a trabajar, porque el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice, en vano es que te acuestes muy tarde, porque a sus amados Dios le da el sueño. Dios da el descanso, un sueño reparador. Dios da un sueño reparador cuando le damos nuestro mejor tiempo a Él. No el tiempo del cansancio donde usted se arrodilló y a roncar se dijo. No, sino que usted va a sacar el mejor tiempo para el Señor. Que fueron 20 minutos, pero 20 minutos bien aprovechados y se fue a trabajar. Ay, pero usted va a ir creciendo en esa comunión con Dios de deleite. Entonces ya no son 20, ya son 30. Ay, ya se va convirtiendo en una hora. Uy, qué maravilla. Y va comprendiendo cómo todo eso que usted
está esperando en cumplimiento, Dios lo hará, porque Él es fiel. Vuelvo y les digo, mis amados, reflexionemos en nuestros caminos, cómo estamos presentándonos delante de Dios, cómo estamos enfocando la oración, cómo lo estamos haciendo. Dios nos va a ayudar, Él nos va a ayudar en tener mejores tiempos de oración, de comunión. Ay, yo estoy muy joven, ay, yo estoy muy viejo, yo estoy muy cansado porque estoy de vacaciones, no, estoy muy reposado, y todo siempre va a ser la excusa. Pero es una decisión de buscar a Dios con la actitud correcta. Es cuestión de diligencia, es cuestión de disciplina, lo que es la oración y la lectura de la palabra de Dios. Eso requiere de diligencia y disciplina para poder tener una vida cristiana victoriosa. La vida cristiana que Dios espera que todos tengamos. Así que yo te invito a que te pongas sobre tus pies, tú que estás aquí en el auditorio y ustedes que están en casa. Yo les invito a que se pongan en pie con la mejor actitud delante del Señor. Realmente la palabra de Dios debe ser suficiente motivadora a la oración, a la comunión con el Señor. Y yo les animo a todos, la iglesia, todos, que podamos pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a entender el velar y orar, el tener entendimiento en la oración, el que estar en constante oración. Padre, oramos en este momento, Señor. Oramos en este momento, Dios de los cielos, creyendo, Dios, de que tú eres poderoso para hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. Padre mío, yo oro por mis hermanos allá en casa, Señor, aquí los presentes, que seas tú extendiendo tu mano preciosa sobre ellos. Padre mío, despierta nuestro espíritu en oración, despierta nuestro espíritu en oración. Si tú has declinado, este es el momento para decir: Dios, ayúdame, Señor. Yo quiero tener la actitud correcta en la oración, Dios. Despierta mi espíritu. Si tú has declinado en tu oración, dile a Dios: despierta mi espíritu. Sustenta, Señor, ahora mismo los tiempos. Que encontremos deleite en ti, Señor. Que no sea una carga el sacar esos tiempos de oración, mi Padre. Que podamos invertir bien ese tiempo en adoración, en contemplación, en tu presencia, Padre. Enséñanos a inclinar el corazón a ti, Señor. Enséñanos en oración a inclinar nuestro corazón. Padre, yo oro para que nos des la disciplina en los tiempos. Yo oro para que nos des, Señor, la diligencia. Tú colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque dejamos de orar y al principio no pasa nada. Tú crees que estás bien, te sientes satisfecho y sigues dejando de orar, y cuando menos piensas te ves tan lejos del Señor. Reacciona en este momento, despierta en el Señor. Dile: Padre, despiértame, despierta mi espíritu, despierta mi ser, oh Dios, a tener esos tiempos de clamor, de oración ferviente, una oración llena de fe, Señor, para que nos apoyemos como nunca lo hemos hecho en ti, oh Dios, y no apoyarnos en nuestra propia sabiduría, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que nuestro espíritu se despierta y tú nos anticipas, oh Dios, las cosas. Ayúdanos a crecer, Señor, en la oración. Ayúdanos a crecer en esa relación contigo. Ayúdanos para comprender, Dios, cuál es tu voluntad. Ayúdanos a comprender tu perfecta voluntad, oh Dios. Que nos presentemos a ti con esa alegría en el corazón, Señor. Oh Espíritu Santo, oh Señor, tómate un momento para ti y para Dios. Para ti con tu Creador, con tu Señor. Tómate este tiempo. Vuelve al Señor.
Vuelve al Señor en oración, vuelve, ven. Es la invitación del Señor, ven de nuevo, ven a ese lugar de oración, ven. El Espíritu Santo coloca en nosotros la disciplina, la diligencia en algo tan importante como es nuestro tiempo de devoción a ti, Señor. Oh, mi Dios. Oh, Jesús. Oh. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Venga tu Aleluya. reino y voluntad, Que venga tu reino. tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, Aquí como en el cielo. Padre, a través de la oración comprendemos tu voluntad. Oro por ti que estás en casa. Oro por ti para que el Espíritu Santo despierte tu espíritu. Oro por ti para que comprendas la voluntad de Dios respecto a la oración. Que sea avivado en ti el deseo de orar. Porque es un tiempo de examinarnos. Es un tiempo donde Dios también revela su palabra. Es un tiempo también de arrepentimiento, de inclinarnos delante de Él y decirle cuánto lo necesitamos. A ti que estás aquí presente, permítele al Espíritu Santo, así como está obrando en casa, conectando las vidas con el reino de los cielos. Que el Señor mismo sea despertando tu espíritu para clamar como nunca antes, como Nehemías, como Jeremías, como todos estos hombres y mujeres que nos enseñaron que la oración es poderosa. Oh Señor, la oración es poderosa, es la llave para abrir los tesoros del reino de los cielos. Venga tu reino y voluntad, oh Dios, oh Señor. Yo bendigo a mis hermanos, yo los bendigo. Si estaban declinando, Dios, tú lo levantas como has hecho conmigo, como tú has hecho, Señor, como tú lo has hecho en mí, Dios. Te ruego que tomes de la mano a tus hijos, que sepan que tú no has desechado, que tú no desechas, que tú levantas, que tú abrazas, oh Dios. Oh Señor, oh Dios, la voluntad del Padre. Oh sí, Señor. contemplaré tu reino como un niño ante ti. La voluntad del Padre Oh, Señor. es perfecta. La voluntad del Padre es perfecta. Contemplaré tu reino como un niño ante ti. La voluntad del Padre es perfecta para mí. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí Gracias, como Jesús. en el Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Padre, ayúdame a comprender el valor de la oración
acompañado de la lectura de tu palabra. Esto traerá vida a mi espíritu, esto traerá vida, Señor. Cada promesa, ella tendrá cumplimiento, Señor. Oh Dios, gracias, gracias. Gracias por colocar tu mirada sobre nosotros. Gracias. Gracias porque, Señor, tú nos enseñarás a aquietar nuestro espíritu y a buscarte más a ti, a relacionarnos más contigo en el secreto de la oración, Señor. Te damos gracias, Papito Dios. Damos gracias, Señor. Gracias damos a Dios. Yo les tengo una invitación. Yo les tengo una invitación. El que quiera, el que desee lo va a poder hacer, y es entre lunes y viernes de esta semana. Pondremos un link en Zoom. Y si tú te quieres conectar en un tiempo de oración, ahí lo vas a encontrar. Si quieres ser levantado, ahí lo vas a encontrar en Zoom. No hay un saludo, no hay una despedida, sino simplemente un tiempo de oración, de clamor al Señor, que sea despertando el Espíritu, para que alcancemos todas las promesas de la riqueza de Dios para nuestras vidas, todo lo que Él ha prometido. Así que si tú deseas conectarte, ahí vas a encontrar el link. Te bendecimos, iglesia. Gracias por estar aquí conectados con nosotros, y recuerda que en Comunidad Cristiana de Fe, la iglesia eres tú. Bendiciones.